Hola, mi nombre es Benjamín Olivares, actualmente soy estudiante del programa de Magíster de Ingeniería Civil Química y voy a ser uno de los ayudantes del curso de Análisis de Procesos Químicos, junto a Felipe Moreno. El día de hoy vamos a ver los métodos de resolución utilizando el enfoque matricial. Entonces, como recordatorio, tengo este pequeño ejercicio propuesto para recordarles cómo y cuándo se debe utilizar el enfoque matricial. Entonces, resolver el siguiente sistema de ecuaciones de manera matricial, donde tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, x1, x2 y x3. Entonces, para poder resolver esto, hay que recordar un poquito lo que se vio en ADI, donde se sabe que cualquier sistema de ecuaciones lineales puede escribirse de la siguiente forma, donde A por X es igual a B, donde A corresponde a una matriz que tiene todos los coeficientes relacionados a las variables incógnitas, en este caso x1, x2 y x3, van a ser los términos asociados a ellas. Para la primera ecuación, es decir, la primera fila, es 4, 6, menos 3, para la segunda ecuación 7, 0 y menos 1, y para la última 5, 2 y 0. Luego está el vector columna X, donde están todas las variables incógnitas, y por último un vector columna B, que tiene todos los términos que no están relacionados directamente con las variables incógnitas. Entonces, para obtener este valor, se debe despejar la variable incógnita. ¿Y cómo se hace esto? Multiplicando por la inversa de la matriz A. ¿Cómo se puede hacer esto en MATLAB? Bueno, ponemos CLC, que clear all, y ya estamos listos. Ya, al empezar, al abrir el software, como Felipe ya debería haberles mencionado, existe una pantalla que se llama Command Windows, que permite hacer comandos directos, por ejemplo, A4, y es donde se muestran los resultados de lo que se va haciendo. Existe el Workspace, que corresponde al espacio donde se van guardando todas las variables que son asignadas, b igual 5, y esto es independiente o no de si se muestran o no en el Command Windows. Si se introducen en la plataforma, van a quedar guardadas en el Workspace. Y el current folder, que corresponde a la carpeta actual donde se está trabajando. Yo acá voy a abrir la ayudantía, que es una pantalla en blanco. Y como siempre parto con los típicos comandos de clear all y clc, que como pueden ver acá, CLC nos permite borrar el command window y clear all nos permite borrar el workspace. Luego, para resolver el problema propuesto, parto definiendo las matrices. La primera era la matriz A, que tenía valores de 4, 6 y menos 3, punto coma, para hacer el cambio de columna. La siguiente es 7, 0 y menos 1. Y por último, 5, 2 y 0. Punto coma. El punto coma, para los que no saben, permite que al correr el código no te imprima la respuesta al tiro en el Command Windows. Miren, si yo le pongo el punto coma, no me muestra nada. Luego, verificamos si está igual que el que tenemos nosotros, 4, 6, menos 3, 7, 0, menos 1, 5, 2, 0. Luego, agregamos el vector B, que tiene valores de 13, 25 y 22, pero debe ser un vector columna. Para esto, yo puedo agregar esta apóstrofe, o adentro, hacer las separaciones con punto y coma. Por último, defino X como la inversa de la matriz A por B. Luego, al correr esto, me da un valor que X, 4, 1 y 3. Otra forma de escribir la inversa es A elevado a menos 1 por B. Y al correr esto, obtengo la misma respuesta. Bueno, ¿cómo se puede aplicar esto en un problema de ingeniería? Acá está la presentación. Vámonos a algún ejercicio práctico.
Entonces, consideren un sistema de 3 reactores isotérmicos en serie, como se muestra en la figura 1, donde se produce la siguiente reacción elemental: A se convierte en B, con una constante cinética K igual a 0.5 minutos a la menos 1. Si el volumen del reactor permanece constante, determinar la concentración de A en estado estacionario para un tiempo de residencia tau igual a 2 minutos y una concentración inicial de 1.8 kmol. Entonces, para este problema, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de supuestos nos permite hacer. En este caso, tenemos el estado estacionario, que la reacción es de primer orden, dado que las unidades de la constante cinética son minuto a la menos 1, que como el volumen permanece constante, la densidad es constante y por lo tanto los caudales volumétricos permanecen constantes, y que el reactor corresponde a un reactor de mezcla completa, dado que tenemos su tiempo de residencia y eso. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el problema? Obtener la concentración de a la salida del reactor 1, a la salida del reactor 2 y a la salida del reactor 3. Entonces, para obtener estas variables, que corresponden a variables relacionadas a balances de materia, se propone hacer un análisis de grado de libertad para el compuesto A en el reactor 1, donde se plantea el flujo de entrada por la concentración de entrada, menos el flujo de salida por la concentración de salida, menos lo que reacciona. Y esto igualado a 0, dado el estado estacionario. Como el volumen del reactor permanece constante, yo puedo hacer la simplificación de que el flujo volumétrico de salida es igual al de entrada y reordeno el balance realizado. Una vez obtengo esto, puedo plantear el balance, donde, como es el primer análisis que realizo, tengo un valor inicial de 0 y voy anotando todas las variables nuevas que aparezcan en la ecuación que estoy analizando. En este caso, F0, sea 0, sea 1, el volumen y la cinética de reacción, lo cual me da un valor de 5. Luego, ¿cuántas ecuaciones tengo? Tengo un balance para el componente A, el cual me entrega el valor de la concentración a la salida, 1, y no tengo parámetros hasta el momento. ¿Por qué? Porque prefiero dejarlo en blanco para que sea de la forma más general posible. Después se le agrega la información que entrega el enunciado. Esto me da un análisis de grado de libertad 4, que corresponde al flujo de entrada, la concentración de entrada, la cinética de reacción en el reactor 1 y el volumen. Luego, para obtener la cinética de reacción, planteo su ecuación. Parto con el análisis anterior, que da un valor de 4, y anoto las variables nuevas. En este caso K, que es la única nueva, dado que RA1 y el CA1 fueron considerados en el análisis anterior. Y de ecuaciones tengo una, que me entrega el valor de RA1, y como parámetros, en este caso excepcional, lo incluí, dado que permanece constante para todos los reactores. Esto me entrega un valor de grado de libertad de 2, que es el flujo de entrada, la concentración de entrada y el volumen del reactor, un valor de 3. Luego, para obtener la concentración de A a la salida del reactor 2, se procede de la misma manera, realizando un balance al compuesto A. Análogo al reactor 1, planteo el análisis de grado de libertad anterior como inicial, anoto las variables nuevas que corresponden a la concentración de A2 y a la cinética de reacción en el reactor 2. Luego, anoto cuántas ecuaciones tengo, en este caso una sola, que corresponde al balance de materia, y que me entrega como solución la concentración 2. No tengo parámetros y obtengo finalmente 3 más 2 menos 1, 4. De la misma forma, se procede a obtener la cinética de reacción 2 mediante su ecuación. Como el RA2, la constante, y CA2 ya fueron consideradas, no se consideran como variables nuevas. Tengo una ecuación, no tengo parámetros, ya que K ya se consideró, por lo tanto me queda un grado de libertad de 3. De manera análoga al reactor 3, planteo el balance, su análisis de grado de libertad,
Como variables nuevas tengo la concentración a la salida del reactor 3, la cinética en el reactor 3, y tengo una ecuación que me entrega la concentración a la salida del reactor 3. Sumando y restando, obtengo un grado de libertad 4. Y para obtener la cinética, procedo de la misma manera, obteniendo un análisis de grado de libertad 3. Es decir, necesito 3 ecuaciones más para poder, o conocer el valor de esos 3 parámetros para poder especificar de buena manera el problema. Ahora, como nos dan el tiempo de residencia, tengo una ecuación más con la cual puedo realizar el análisis. De partida, tengo el volumen, el flujo de entrada y el CA0, pero el cual me entregaría un valor de 3, un grado de libertad 3. Pero en este caso, yo puedo trabajar el volumen y el flujo como una sola variable, trabajándolo como un ratio. Y de esta forma, yo paso de 3 a solo 2. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa el valor de cada uno por separado, sino que la razón. En variables nuevas, tengo el tau, y la ecuación lo que me entregaría sería el valor de esta razón. Por lo tanto, mi grado de libertad sería 2 más 1 menos 1, y me da un valor de 2. Por tanto, para resolver este problema, lo que yo necesito conocer es el valor del tiempo de residencia y de la concentración inicial. Y según el enunciado, el tiempo de residencia es de 2 minutos y la concentración inicial es de 1.8. Con esto puedo cerrar el problema. Y para resolver esto matricialmente, realizo un procedimiento similar al ejercicio propuesto al inicio de la ayudantía, donde escribo el sistema de ecuaciones que corresponden a los balances al compuesto A en cada reactor, y lo reagrupo para poder identificar cuáles son los términos relacionados a la matriz A y a la matriz B. En este caso tengo 3 incógnitas, que son CA1, CA2 y CA3. Por tanto, para la primera ecuación, todo el término a la izquierda está relacionado con CA1. Por lo tanto, ese es el valor que va. El primer balance no tiene ningún valor asociado a CA2 ni CA3, por lo tanto tienen un valor de 0. Y como valor independiente, tienen CA0. Luego, para la ecuación 2, la cual está en función de CA1 y CA2, se anotan los términos 1 sobre tau en la posición para CA1 y menos 1 sobre tau más K para el CA2. Como no tiene término en 3, se coloca un 0. Y como está igualado a 0, el segundo término de la columna D es 0. Y así para el tercer balance. Entonces, con esto en mente, pasamos al MATLAB y empezamos a agregar la información que tenemos. ¿Cuál es la información del enunciado? Denme un segundito. Acá está. Tengo que, primero anoto los comandos para limpiar, que son el clear all, el CLC, y luego voy anotando los parámetros del problema. En este caso tengo K, que tiene un valor de 5, y su unidad, perdón, 0.5, que tiene unidad de minutos a la menos 1. Mucho ojo con confundir el punto con la coma, ya que la coma lo que hace es trabajarlo como vector. Luego, anoto las variables de decisión, que son relacionadas al tipo de proceso que tenemos acá, que corresponden al tau, que es de 2 minutos, y por último la concentración inicial, que es 1.8 kilomol litro. Luego procedo a la elaboración de la matriz A, B y por último obtener la X. Entonces, formación de
matriz y vectores. A, según aparecía en nuestro balance al final, corresponde a 1 sobre tau más k. Por lo tanto, colocamos 1 sobre tau más k, 0, 0. Luego, el siguiente término es paréntesis 1 sobre tau espacio menos 1 sobre tau más k, 0. Y por último, 0, paréntesis 1 sobre tau menos 1 sobre tau más k. Cerramos la matriz y definimos el vector columna D, que es 1 sobre tau por CA0, CA0 dividido en tau. Los siguientes términos son 0, 0. Es de tipo columna, por lo tanto coloco el apóstrofe, y por último tengo que X, en este caso va a ser la inversa de A por D. Y veamos si funciona. Así es. Como tiene un tiempo de residencia, la concentración después del reactor, y como la cinética es de 0.5, al salir del primer reactor, la concentración va a disminuir a la mitad. Luego en el siguiente reactor a la mitad, y luego de la misma manera. Entonces, de esta forma podemos ver que se puede resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando el enfoque matricial. ¿Cuándo no se puede hacer esto? Cuando yo no puedo despejar las incógnitas de esta manera. Y eso pasa cuando tengo algún término cuadrático, por ejemplo, o tengo raíces, etc. Ahora, como un pequeño spoiler, otra forma de resolver esto es utilizando la función fsol, la cual corresponde al método de Newton integrado en el programa. Esto lo verán más adelante, pero para que tengan una idea de cómo funciona. La sintaxis de esto es fsol, luego con el arroba indico cuál es la variable que yo quiero obtener, y luego va el nombre del archivo. En este caso le voy a poner reactores serie. Y luego se anotan los términos que necesita dicha función. Y por último, un iterador inicial. Ya voy a profundizar un poquito más en esto. Entonces, acá estoy diciendo que X va a ser mi incógnita, U corresponde al vector de variables de decisión y A el de los parámetros. Por lo tanto, defino A minúscula como un vector de los parámetros, que en este caso es solamente K, U, que corresponde al vector de variables de decisión, que corresponde a tau y sea 0, y por último X, que lo coloco como comentario, va a ser sea 1, sea 2 y sea 3. Listo. Una vez hecho esto, creo la función que voy a utilizar. La llamaré reactores serie y tendrá como argumentos de entrada las incógnitas, las variables de decisión y los parámetros. Y tendrá como salida f nomás, o puede ser cualquier variable que ustedes vayan a nombrar. Ya les mostraré, o sea, x no, una que no vayan a utilizar. ¿Y cómo se trabaja esto? Al pasar del script a la función, las únicas variables que va a tener la función van a ser las que ingresarán como U y como A. Por lo tanto, yo procedo a como descomprimir esta información, por así decirlo. Entonces,
digo que tau va a ser igual a la primera posición del vector u, y sea 0 va a ser la segunda posición del vector u. Y que k va a ser el primer término que hay en el vector. Y para resolver esto, escribo los balances de materia para cada reactor. Como X corresponde a CA1 y CA2, CA3, para resolver esto necesito 3 ecuaciones. Y acá procedo a escribirlo según aparece el balance realizado. Entonces tengo CA1, CA1 va a ser igual a X en la posición 1, CA2, X en la posición 2, CA3 va a ser igual a X en la posición 3. Esto es solamente para que tengan una idea de más o menos lo que se viene más adelante. Ya hay más formas de resolver esto, ¿ya? Pero si no entienden algo, pueden preguntarme, sin ningún problema. Entonces, sea 1 por paréntesis 1 sobre tau más k menos sea 0 sobre tau. La forma de escribir los balances acá es igualada a 0. Por lo tanto, el término de la derecha yo lo tiro a la izquierda para que quede igualado a 0. La segunda ecuación es sea 1 por 1 sobre tau menos sea 2 por 1 sobre tau más k, cierro el paréntesis, y hago lo mismo para la ecuación 3. Me tiene como ingreso CA2 y sale CA3. Luego guardo esto como reactor en serie y hago una prueba para ver si la reacción funciona bien. O sea, si la función funciona bien. Reactor serie se llama reactores serie x0,u,a. Y x0, donde x0 corresponde al iterador inicial. En este caso le pondré un valor de 1, 0.8 y 0.7. Valores cualquiera. Y pruebo si mi función corre. Como pueden ver, me tiró un error. Por lo tanto, dice, en ayudante A3, línea 20. Voy porque sea O no está definido. Y eso es porque yo lo he definido como sea 0. Y lo corro de nuevo. Quitar el punto y coma para ver si funciona. Luego ahora dice que no está definida la función sea 0 en la función. Entonces voy acá y nuevamente tengo el mismo problema. Pruebo nuevamente. Y me arrojó un resultado. Colocaré el punto y coma acá para que no me entregue a cada rato esos valores. Y como pueden ver, no me tiró un error de sintaxis. Por lo tanto, ahora procedo a copiar esto y lo correré. Y como pueden ver, me arroja los mismos valores que el... Bueno, le voy a poner x-sol para que vean que es distinto al anterior. Y me entrega los valores de 0.9, 0.45 y 0.2250. Esto obtenido utilizando el método de Newton. Así que, como pueden ver, existen más formas de resolverlo. Cuando utilizo uno u otro matricial, funciona para los sistemas lineales, y Newton funciona para tanto los lineales como para variables no lineales. Pero no funciona bien cuando hay multiplicación de dos incógnitos. Así que, bueno, pero todo eso lo van a ver más adelante. Eso sería por hoy. Estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias.